Tribunal Constitucional. En Lima, a los 11 días del mes de diciembre del año 2017, audiencia unipersonal ante el magistrado Augusto Ferrero Costa. Señor magistrado, daré lectura de la causa programada para audiencia pública unipersonal. Expediente 3958-2017, proceso de habeas corpus, seguido por Alberto Fujimori Fujimori, representado por Keiko Sofía Fujimori Iguchi, seguido contra el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Señor magistrado, solicita informe oral por la parte demandada, la abogada Nieves Lucana Mamani, por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor magistrado de este ilustre Tribunal Constitucional. Señor magistrado, como es de público conocimiento, el día 18 de octubre del 2016 se ha llevado a cabo la audiencia plenaria de este caso, por donde, por circunstancias que no conocemos, que el señor ex magistrado Urbio Lajani no ha dejado su voto, como consecuencia de ello su despacho ha llamado a esta vista unipersonal. Por lo tanto, señor magistrado, voy a exponer los argumentos para que en su oportunidad usted declare improcedente esta demanda constitucional por las consideraciones que paso a exponer. Bien, señor magistrado, como estaba mencionando, en esta audiencia unipersonal, el motivo de esta demanda constitucional es la nulidad de la sentencia condenatoria que se ha impuesto a don Alberto Fujimori Fujimori a 25 años de pena privativa de libertad efectiva por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Por lo tanto, la parte solicitante ha pretendido la nulidad alegando que vulnera el principio de imputación necesaria, alega que no debió haberse condenado por secuestro agravado, sino debió haberse condenado por abuso de autoridad, y además cuestiona la dogmática penal, que es la autoría inmediata. Ese es el argumento que trae para el debate a la jurisdicción constitucional. Por nuestra parte, la Procuraduría del Poder Judicial considera que los hechos alegados como vulneración en la demanda constitucional no tienen relevancia constitucional, trascendencia constitucional, ni siquiera el contenido constitucionalmente protegido del proceso de habeas corpus. Pues como bien conocemos y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando se cuestiona una resolución judicial, se debe partir a partir de los análisis de hechos y desde luego determinar si existe vulneración o no a la libertad personal, llegar a análisis profundo de la resolución judicial. En este caso, el hecho alegado, como sabemos, es cuestiones netamente de connotación penal que no puede ser susceptible del debate en la jurisdicción constitucional. Por lo tanto, la Procuraduría del Poder Judicial considera que los hechos traídos al debate a la jurisdicción constitucional no podrían ser susceptibles de control constitucional. Este es el primer argumento de la Procuraduría del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, señor magistrado, debo hacer conocer a usted que en el año 2016, precisamente en el mes de mayo, este mismo Tribunal Constitucional
ha emitido una sentencia constitucional en el caso 1460-2016 PH/TC, caso Alberto Fujimori. Por lo tanto, en esa sentencia, señor magistrado, también el hoy beneficiario Alberto Fujimori cuestiona la sentencia condenatoria que le ha impuesto, cuestiona, y tal es así que el Tribunal Constitucional ha revisado este caso, ha hecho un análisis de control constitucional donde ha determinado que la sentencia impuesta a don Alberto Fujimori era legítimo y constitucional, por lo tanto no vulneraba la libertad individual y ergo tampoco la privación de la libertad individual del señor Alberto Fujimori era inconstitucional. Tal es así, usted en su momento seguro va a revisar la sentencia que acabo de sostener, que es la 1460-2016, y va a corroborar lo que estoy afirmando. Por eso la Procuraduría del Poder Judicial considera que los hechos que ha traído el debate a esta máxima instancia, que es el Tribunal Constitucional, tienen calidad de cosa juzgada constitucional, por lo tanto no podría ser de nuevo objeto de segundo debate por cuanto ya tiene autoridad de cosa juzgada constitucional, ni siquiera es cosa juzgada ordinario. ¿Por qué decimos eso, señores magistrados? Porque cumple con la test de triple identidad desarrollada por este mismo tribunal. Tal es así que en el caso 1460-2016 PH/TC, el objeto, identidad del objeto sí cumple. ¿Cuál era la pretensión? La nulidad de la sentencia condenatoria impuesta a 25 años de pena privativa de libertad efectiva por los delitos de secuestro agravado, lesiones graves y homicidio calificado. Ahora, en esta demanda constitucional, que es el número 3958-2016, ¿cuál es el objeto de esta demanda constitucional? Es lo mismo. Entonces, primer test de identidad, acá está. Ahora vayamos a analizar la segunda test de identidad, que es el causa petendi, que voy a analizar. En aquel caso, en la sentencia del Tribunal Constitucional 1460-2016, se ha cuestionado el principio acusatorio. Señalaba que señaló que no se habría condenado por secuestro agravado, homicidio calificado y lesiones graves. El Tribunal Constitucional ha determinado, haciendo un análisis profundo de las sentencias cuestionadas, donde ha determinado que hoy beneficiario Alberto Fujimori ha sido condenado por los delitos que se ha extraditado de Chile, se ha acusado por los mismos delitos y se ha condenado por los mismos delitos. Ahora, en este caso, como muy bien podemos analizar, si bien es cierto, no se cuestiona el principio acusatorio, si no se cuestiona la imputación necesaria, sin embargo, debemos tener presente que no puede haber una acusación sin imputación necesaria. Ergo, para que haya buena acusación, tiene que haber una imputación necesaria. En este caso, existe imputación necesaria porque tal es así que el mismo Tribunal Constitucional ha dicho que la acusación fiscal estaba correctamente. Y por lo tanto, no se puede decir, no se puede cuestionar que no hubo imputación necesaria. Ya el mismo Tribunal Constitucional ha analizado y lo ha dicho. Por lo tanto, en la causa petendi, tanto en el proceso 1460-2016 y el proceso 3958-2017 es lo mismo. Los fundamentos de cuestionamiento son lo mismo. Por lo tanto, también existe la identidad de los dos presupuestos. Ahora vayamos al tercero, que es la identidad del sujeto. En el proceso 1460-2016, el beneficiario ha sido el señor Alberto Fujimori. En este caso, el beneficiario es el señor Alberto Fujimori. Consecuentemente, en este caso concreto, existe triple identidad, por lo tanto, a posición de la Procuraduría del Poder Judicial, en este caso, en concreto, existe la calidad de cosa juzgada constitucional, por lo tanto, la sentencia es inmutable. Por lo tanto, señor magistrado, no se podría volver a reevaluar, ya lo ha analizado profundamente por este mismo Tribunal Constitucional. Asimismo, señor magistrado, y ya para concluir, debo precisar que este Tribunal Constitucional es respetuoso de la predictibilidad de las decisiones jurídicas y la seguridad jurídica, por lo tanto, siguiendo su misma jurisprudencia, debe declarar improcedente
debe desestimar el recurso de agravio constitucional y declarar improcedente la demanda constitucional. Es todo. Muchas gracias. Sí, tiene el uso de la palabra la abogada Lisa Ramos Dávila, por el demandante. Buenos días, con su venia, señor magistrado, señorita procuradora. Quisiera empezar con una cita de Ronald Dworkin que dice que los derechos fundamentales son derechos solo si triunfan frente al gobierno y la mayoría. Este caso despierta pasiones, pero lo que nos trae aquí es un esfuerzo por ser objetivos en la aplicación del derecho penal, del derecho constitucional, pero sobre todo de los derechos fundamentales de mi patrocinado Alberto Fujimori. Los derechos que nosotros hemos invocado en esta demanda de constitucionalidad, de habeas corpus, son 3. Habida cuenta de la afectación que se produjo en 2 sentencias por las cuales fue condenado, la primera sentencia y la confirmatoria. Nosotros hemos invocado la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, la interdicción de la arbitrariedad y, en tercer lugar, la imputación necesaria. Antes de desarrollar cada punto, quisiera descartar que estamos ante un supuesto de cosa juzgada constitucional, habida cuenta de que es necesario concentrarse en el objeto que nos trae a esta audiencia. ¿Son las mismas personas? Efectivamente. Se trata del mismo origen de una resolución que es materia de condena, pero no es el mismo fundamento. La sentencia 1460, que ha sido referida por la procuradora, planteada por un abogado distinto, se concentran en 3 supuestos: enjuiciamiento por magistrados supremos provisionales, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, debido a los correos electrónicos que se descubrieron y que revelaban una toma de decisión 14 meses antes del fallo, y finalmente el juzgamiento por crímenes de lesa humanidad. Este tribunal se ha pronunciado sobre esos 3 puntos y en ninguno de estos supuestos hay referencia a los hechos que nosotros hemos invocado. Entonces quisiera descartar de plano que no estamos ante cosa juzgada constitucional. ¿Qué es lo que nosotros traemos al Tribunal Constitucional y en esta ocasión me toca exponer delante de usted? Primero, la motivación de las resoluciones judiciales. Lo que nosotros hemos cuestionado es que las sentencias incurren en saltos lógicos para atribuirle responsabilidad al presidente, al expresidente Fujimori, por su sola condición de presidente del gobierno de ese entonces. Aquí se ha referido uno de los fundamentos del fallo, que es el 555, y a mí me gustaría referir brevemente eso, si me permiten leerlo. En el parágrafo 555 se dice: el propio acusado, Alberto Fujimori, admitió que con Montesinos Torres y el general Hermosa Ríos decidió el golpe de Estado. Estamos hablando de una pluralidad que decide un golpe de Estado. El citado imputado, es decir, el señor Fujimori, también reconoció que la ejecución del golpe requería necesariamente de la inmovilización de algunas personas en su domicilio. También reconoció la detención de personas en la conferencia de prensa del 8 de abril. Dato que asume asimismo el general Hermosa Ríos. Este fundamento que se encuentra en la sentencia confirmatoria, en el parágrafo 555, es una muestra, porque existen varias, pero esto es una muestra bastante completa de los saltos lógicos de los que está poblada la sentencia. Se empieza argumentando a partir de una pluralidad que decidió el golpe y las detenciones consiguientes, para luego concluir que el responsable de la detención de una de las personas en el marco de todo el golpe tenía que haber sido Alberto Fujimori. Lo que nosotros cuestionamos es, punto 1, ¿cómo se llega a la conclusión de que partiendo de una decisión en conjunto, luego resulta que la detención de una de las personas, el señor Gorriti, fue decisión exclusiva de Alberto Fujimori? Segundo elemento para cuestionar esta sentencia. La sentencia que ha sido tan citada en materia de motivación, referida al caso Juliana Yamoja,
nos dice que los magistrados deben referir cuál es el procedimiento, el razonamiento por el cual llegan a determinada conclusión. Y sin embargo aquí hacen un ajuste entre una serie de indicios, supuestos indicios. ¿Cuáles serían? Era presidente, él decidió el golpe, él sabía, y sin embargo no atienden a los contraindicios. ¿Cuál es un contraindicio potente en este caso? Que había una animadversión expresa entre Montesinos y el periodista Corriti por las investigaciones que el periodista hacía contra Montesinos. Entonces, la hipótesis que nosotros hemos planteado y que es perfectamente plausible es que la detención tenía que haber sido ordenada por quien tenía un interés en esa detención. El expresidente Fujimori refiere que se enteró de esta detención después en la conferencia de prensa y dijo, como ustedes pueden notar luego en un video, se le devolverán sus cosas, se le devolverá su máquina. No quiero entrar a las peculiaridades del tipo penal de secuestro agravado, pero solamente notar algo. Primero, en un régimen de excepción se producen detenciones, no las justifico, pero dentro de un régimen de detención se producen detenciones. Dentro de un régimen de detención hay un reparto de atribuciones, sí, y en este caso también la misma sentencia habla que el dicho golpe se decidió entre 3 personas. A la sentencia, a los ejecutores de la sentencia hemos preguntado cómo es que se construye la responsabilidad del expresidente Alberto Fujimori a partir de un hecho que pudo haber sido planeado, dirigido, decidido por cualquiera de los otros 2, conforme se representa en el mismo párrafo. Segundo, se dice, el expresidente conocía, sabía y no dijo nada. Esa es una aplicación arbitraria de la ley penal y el Tribunal Constitucional puede ingresar a eso, claro que sí. Cuando el derecho penal se aplica de manera arbitraria y eso trae como consecuencia la afectación de derechos, el Tribunal Constitucional sí puede intervenir. Y en este caso, la pregunta es no solo sobre los contraindicios que no se tuvieron en cuenta, sino que se utilizaron solamente las presunciones para llegar a una conclusión, pero no se tuvieron en cuenta los contraindicios que eran bastante potentes como para destruir la supuesta responsabilidad del expresidente. Pero segundo, entrando al tema, al cuestionamiento penal con incidencia constitucional, el hecho de conocer no es elemento de ningún tipo penal, salvo aquellos delitos que por su propia configuración exigen que el sujeto haga algo. Se dice que como el presidente conoció y no hizo nada, entonces es responsable. Nuevamente, la responsabilidad penal es antes y durante del hecho. No, la responsabilidad penal no es posterior al hecho. Que el Tribunal Constitucional no puede entrar en la motivación arbitraria de una sentencia, claro que puede entrar. Y una de las fórmulas que lo habilita para ingresar a ver temas de jurisdicción ordinaria cuando se han afectado derechos fundamentales es la fórmula JEC, que ha sido aplicada varias veces por este Tribunal Constitucional. Entonces, primero, no se puede decir que estamos ante cosa juzgada constitucional porque no es cierto. Segundo, no se puede decir que el Tribunal Constitucional tiene que permanecer impasible ante la vulneración de derechos fundamentales recaída en una sentencia penal porque tampoco es cierto, porque es justamente una de las misiones del Tribunal Constitucional vigilar esto como un control del ejercicio jurisdiccional. Y resulta que en esta sentencia, a partir de las pequeñas muestras que estoy mencionando, se ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. ¿Cuál es el segundo derecho? La prohibición de la arbitrariedad, la interdicción de arbitrariedad en las decisiones judiciales. Y se cuestiona que hemos hecho un cuestionamiento penal sobre el tema del secuestro, pero es que no estamos cuestionando la aplicación, que si fue secuestro, si hubo la calificación típica, no, lo que nosotros estamos cuestionando es a partir de qué elementos la sentencia llega a la conclusión que es secuestro agravado. La calificación de secuestro agravado ha tenido serias implicancias en la libertad del expresidente, sí,
porque a partir de eso se creó la conciencia de que no le correspondía un indulto porque estaba con una condena por secuestro agravado. El secuestro lo ejecutaron personas que hasta el día de hoy no han sido condenadas. Repito, los ejecutores del secuestro hasta ahora no han sido condenados. Sin embargo, 10 años atrás ya ha sido condenado un supuesto autor mediato. Pero secuestro agravado, sí, porque hubo una retención de la libertad indebida en un contexto de estado de excepción. Nuevamente, ¿cómo hablamos de secuestro en un régimen de estado de excepción? Eso puede dar lugar a bastante discusión, a una polémica de tipo académico, pero centrándonos en el tema. ¿Cómo se puede calificar como secuestro agravado, teniendo en cuenta que la agravación parte de la supuesta crueldad con la que actuaron los ejecutores? ¿Cómo se puede llegar a la conclusión de secuestro agravado cuando las propias víctimas no han hecho alusión a ningún trato cruel? No estamos aquí cuestionando el título de imputación, no, es el razonamiento arbitrario en el que ha incurrido el tribunal para llegar a la conclusión de que aquí hay secuestro agravado. ¿Y por qué? Si las víctimas no refieren trato cruel, no, hay que partir de la noción estándar de víctima, como si para juzgar un hecho se tendría que escoger una entelequia y luego la norma, olvidándonos de lo que han dicho las víctimas. Las supuestas víctimas en este caso no refirieron trato cruel, no refirieron la crueldad como elemento agravante que exige el tipo penal. Entonces, ¿estamos hablando de un tema que debe ser de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria? No, estamos hablando de un tema que tiene implicancias constitucionales porque a partir de ese razonamiento que desembocó en una decisión, el expresidente está con pena privativa por 25 años por un supuesto secuestro agravado en el cual él no participó. Algo más. Se habla de que los ejecutores actuaron con especial crueldad con respecto a las víctimas. Vamos a asumir el supuesto negado según el cual el expresidente dio la orden. Si el expresidente dio la orden, el exceso en el cual incurrieron los ejecutores les corresponde solo a ellos, porque nuevamente la aplicación del derecho penal es personalísima. El Tribunal Constitucional debe permanecer nuevamente impasible ante la aplicación arbitraria de hechos y normas para decidir la prisión de una persona. No estamos hablando de una conclusión que se deriva de los hechos, no, estamos hablando de una interpretación forzada y arbitraria de hechos que no se desprenden del caso. No hubo trato cruel, no hubo secuestro, no hubo participación del expresidente Alberto Fujimori. Y allí engarzo con el tercer punto, imputación necesaria. No hay ninguna relación entre nuestra demanda y la demanda anterior, como sostiene la Procuradora, como nosotros sostenemos, imputación necesaria y ellos acusación, entonces hay semejanza, claro, los derechos se imbrincan, los derechos se relacionan, no estamos hablando de átomos, estamos hablando de una red de derechos para la protección efectiva de un ciudadano. Por supuesto, imputación necesaria se relaciona con derecho a la defensa, como se relaciona con el derecho a la prueba, como se relaciona con el derecho a la igualdad, pero específicamente, principio de imputación necesaria. Nuestro cuestionamiento es, si la responsabilidad penal tiene como presupuesto que a una persona se le atribuya la comisión de un hecho, no de un delito, es responsable del delito de secuestro agravado, muy bien, pero ¿cuál es el hecho que se le atribuye? Ah, es que es expresidente, ¿cuál es el hecho? Es que él ordenó el golpe de Estado. ¿Cuál es el hecho concreto que vincula al expresidente Alberto Fujimori con el secuestro específico de Gustavo Gorriti? Ah, no, él sabía. El solo conocer no es elemento de ningún tipo penal. Él sabía y no hizo nada. Estamos hablando de una estación posterior a la comisión. Entonces, ¿cuál es el hecho concreto que se le atribuye al expresidente para hacerle responsable de un secuestro en el cual él no participó? Esta sentencia infringe por eso derecho a la motivación de las decisiones de las resoluciones judiciales, a la interdicción de la arbitrariedad y al principio de imputación necesaria. Y por eso hemos solicitado la nulidad de ambas sentencias y hemos pedido la que se ordene la inmediata libertad del expresidente Alberto Fujimori.
y me reafirmo en el petitorio. Gracias. Señor magistrado, si me permite una Sí, puede hacer uso. con el mayor respeto que se merece mi colega. Al parecer, no ha leído de forma íntegra la sentencia 1460-2016 emitido por este Tribunal Constitucional. En esa sentencia no solo se ha cuestionado la provisionalidad de los magistrados demandados, sino también se ha cuestionado los medios probatorios, la motivación, se ha cuestionado el principio acusatorio. Eso quiero precisar, señor magistrado. Eso se debe, seguro en su oportunidad usted lo va a revisarlo. Posteriormente, como muy bien se ha escuchado, está cuestionándose, en resumen, la imputación necesaria, que no, además de ello, no puede ser cuestionado, no puede ser condenado por el secuestro agravado, porque no hay un hecho, y como consecuencia de ello vulnera la motivación de las resoluciones judiciales. Debo precisar, señor magistrado, lo siguiente. En cuanto tanto al principio el principio de imputación necesaria, no puede ser debatido en la jurisdicción ordinaria. Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya lo ha dicho, lo ha reafirmado. Esa es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria. Ahora, estamos hablando que se cuestiona bastante que no debió haberse condenado por secuestro agravado. Si revisamos la sentencia tanto de la primera instancia como de segunda instancia, de las sentencias que hoy es objeto de control constitucional, nunca se cuestionó por qué se ha condenado por secuestro agravado. Como consecuencia lógica, no se puede traer acá al debate ese hecho que jamás se ha cuestionado en la jurisdicción ordinaria. Previamente, si ellos estaban en desacuerdo con la condena del secuestro agravado, debieron haber cuestionado en la jurisdicción ordinaria. Tanto más como es de conocimiento público, este caso no ha sido llevado por cualquier abogado que recién está iniciando la abogacía. Ha sido asesorado, el caso ha sido llevado por un ilustre profesional conocido a nivel nacional e internacional, que es el doctor Nakazaki. Entonces, ahora no podemos venir a cuestionar la jurisdicción constitucional, un hecho que jamás se ha cuestionado en la jurisdicción ordinaria, señor magistrado, porque simplemente sería vulneración al principio de corrección funcional y es más sorprender a su despacho por cuanto está cuestionándose un hecho no debatido en la jurisdicción ordinaria. Asimismo, señores magistrados, solo quiero, para concluir, decir, el señor ahora beneficiario ha sido condenado por la autoría inmediata de aparatos organizados del poder. No voy a entrar en el detalle. ¿Qué es esa teoría? Debemos conocer que esa teoría es desarrollada por Günter Jakob. Sin embargo, señores magistrados, la dogmática penal no es debatible en la jurisdicción ordinaria. Por tales fundamentos, la posición de la Procuraduría es para cautelar la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones judiciales, debe seguir su jurisprudencia y declarar improcedente esta demanda constitucional. Muchas gracias. No hemos cuestionado la aplicación, no hemos cuestionado la teoría de la autoría inmediata. Sería ocioso y al mismo tiempo poco serio cuestionar la teoría de la autoría inmediata. Lo que nosotros hemos cuestionado a nivel constitucional es cómo esa teoría se ha aplicado de manera forzada a la situación del expresidente Fujimori. Esa teoría creada por Klaus Roxin, pensando en los asesinatos del muro de Berlín, tenía que responsabilizarse y se creó toda una maquinaria intelectual para justificar la responsabilidad de estas personas y de los que estaban detrás, atendiendo a que estaban en un estado al margen del derecho, una organización al margen de la ley. Eso no fue lo que sucedió con el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Al margen de las incorrecciones y delitos que se cometieron en su gestión, no estamos ante un estado criminal. Sería forzado y absurdo sostener que estábamos ante un régimen criminal, ante un estado de no derecho. Segundo, la autoría inmediata tiene sus requisitos y sus condiciones, y en este caso no se aplica. Por esa razón, avisado de eso, 14 meses antes, es que uno de los magistrados
dijo que había que, en lugar de aplicar la coautoría, aplicar la teoría de la autoría mediata, dada la falta de rigor probatorio. Nosotros no estamos cuestionando que en este caso no quiero que se confunda, no estamos cuestionando la teoría de la autoría mediata en ningún momento, sino cómo es que esa teoría se ha forzado, ha tratado de calzar en la responsabilidad de una persona que estaba distante de los hechos que han sido objeto de condena. Y quisiera cerrar para solamente recordar que el principio de imputación necesaria sí ha sido tratado en este tribunal. De acuerdo a la sentencia 3987 del 2010, el derecho a la imputación necesaria está confirmado por 3 elementos configuradores: la existencia de un hecho concreto específico o la apariencia verosímil del mismo, sentencia 8125 del 2005, la calificación jurídica, sentencia 6079 del 2008, y la existencia de evidencia o medios de convicción, sentencia 5325 del 2006. Por lo tanto, no estamos inventando nada. Estamos solamente sosteniendo la vulneración de derechos en una sentencia que puede recibir el beneplácito de cierto sector de la población. Pero, objetivamente, si analizamos la sentencia con ojos académicos, con ojos de constitucionalista, no con los colores políticos que nos puede despertar alguna simpatía, no. Objetivamente, sí ha habido afectación de derechos fundamentales. Y eso es lo que queremos revertir a través de esta demanda de habeas corpus. Gracias, señor magistrado. ¿Viste la causa? Queda el voto. Gracias.